Estimados alumnos, muy buenas tardes. Estamos en la cuarta charla de nuestro ciclo. Les presento, tengo el gusto de presentarles a las profesoras Nancy Carter y Hortensia Lagunas, quienes son bibliotecarias ambas y tienen mucha experiencia en el tema de procesos técnicos. De hecho, trabajaron varios años en procesos técnicos en la Universidad Católica, las dos juntas, y ahora separadas trabajan Hortensia en la Universidad de los Andes, es jefa de procesos técnicos de la Universidad de los Andes, Hortensia Lagunas. Nancy Carter está en la biblioteca de la Universidad Católica del Comendador, donde está a cargo de la colección de biblioteca, la colección de revistas, de arte, arquitectura, diseño del Comendador. Pero lo que nos interesa es la visión que ellas tienen como profesoras, porque han sido profesoras por varios años en la UTEM, del área de procesos técnicos, es decir, básicamente de clasificación. El enfoque o la charla que ellas nos van a dar hoy corresponde a esto, a cuál debería ser el rol de un técnico dentro de todo este ciclo de uso de la información, desde que llega un libro, ¿cierto?, hasta que es procesado y queda disponible para el público en la biblioteca. Así que aprovechen esta charla, hagan preguntas, la idea es que ustedes participen ahora y después en el foro. Gracias. Bien, como les contó Guillermo, la experiencia mía y la de Nancy mía es mucho en base a biblioteca universitaria. Así que cualquier aporte de los colegas que han trabajado en otra biblioteca o en otro tipo de biblioteca, centro de documentación, y a lo mejor alguno de ustedes la experiencia que tenga en sus propias unidades, bienvenida. Cualquier interrupción durante la charla queremos que sea lo más interactiva posible, así que por favor no hay ningún problema, y después si queda alguna duda más lo dejamos para ahora. Si nos atrasamos mucho en la charla, Guillermo nos controla. Bien, como dice ahí, el rol, como les dijo Guillermo, es cuál es el rol que nosotros vemos de un técnico, el importante papel que cumple en el ciclo de información. Desde que la persona genera, ¿verdad?, ese señor que está ahí escribiendo, que puede generar en cualquier tipo de formato la información, acá la redundancia, hasta el lector que la disfruta o el usuario que la utiliza. En este ciclo, como les decía, este mismo usuario puede a su vez transformarse en un productor de información, porque muchas veces sucede. Se consulta la información para volver a generar nuevo conocimiento y vuelve el mismo ciclo. Ahora, en la biblioteca, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el papel de la biblioteca dentro de este ciclo? Porque ahí intervienen... Adelante. Ahí intervienen muchos factores, ¿verdad? La persona que vende un libro, o un CD, o un cassette, o música, el productor de un programa de televisión, etc. Y hay muchas personas que intervienen en el ciclo que acabamos de ver. Pero, ¿cuál es el papel de una biblioteca o de un centro de información? Bueno, generalmente se cumplen esos procesos entre el usuario y el lector. Perdón, entre el productor y el usuario. La selección, la adquisición, el procesamiento y finalmente los servicios. La selección, como dice, se adecua generalmente a la institución y siempre va a ir enfocada al usuario. Por lo tanto, muchas veces la biblioteca o el centro de documentación es una guía, una mera asesor del usuario que necesita la información. La experiencia nuestra en las universidades es que generalmente, o en las bibliotecas escolares, que también me ha tocado verlo, la selección de los libros tiene que estar acorde a un programa de estudio, ¿verdad? Entonces son los docentes los que solicitan los libros que los alumnos van a tener que utilizar para su estudio, o para ellos, para sus investigaciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace la biblioteca? Generalmente lo que hace es asesorar y informar. En esta área ha salido esta información, ha llegado este libro, salió tal video, hay tal película, en fin, y de acuerdo a eso, los que seleccionan generalmente son los usuarios. Entonces, no interviene mayormente, y por supuesto que el papel del técnico acá no es relevante, como tampoco el del bibliotecario, o sea, es a cierto nivel. ¿Qué pasa con la adquisición? Aquí sí que ya empieza a ser importante, porque es el ingreso a la colección de cualquier material. Vamos a hablar de material bibliográfico porque es como difícil hablar, no es información en abstracto. Aquí ya es material, es algo tangible. Aunque venga a través de la web, es algo tangible, algo que se adquiere. Entonces, nosotros utilizamos siempre la palabra material bibliográfico, que la gente a veces no nos entiende mucho. Pero no podemos
hablar de libros, ni de monografías, ni de publicaciones periódicas, porque ya no estamos hablando solo de material impreso, ya estamos hablando de material impreso, multimedial y en línea. Y todo eso sigue el mismo proceso. Entonces, la adquisición puede ser por vía la compra directa, ¿verdad?, a través de un pago, el canje o la donación. En todos esos casos hay una selección previa. ¿Y cuál es el papel del técnico acá? Primero, una revisión bibliográfica, porque si un usuario o un docente solicita un texto y pide 20 copias, lo que se hace primero es ver qué es lo que la biblioteca ofrece. A lo mejor yo ya lo tengo, las 10 copias, de las 20 tengo 10, o tengo eso pero tengo una edición diferente. Es importante, por lo tanto, aprender a reconocer las diferentes ediciones de una obra, o las diferentes versiones, o representaciones, o manifestaciones, como se les llama ahora. Entonces, revisar qué es lo que tenemos. Revisar también qué es lo que hay, qué es lo que los proveedores nos están ofreciendo. A lo mejor no lo vamos a comprar, pero sí alguien donó una colección que la tenemos ahí porque todavía no hemos seleccionado lo que realmente vamos a ingresar a la colección, y lo que este profesor me está pidiendo coincide directamente con lo que esta otra persona nos donó. Entonces no es necesario comprarla. Toda esa revisión finalmente la hace un técnico. También hace la cotización, revisa a los diferentes proveedores, ve qué es lo que nos está ofreciendo y ahí cotiza lo que se les está pidiendo, y también hace la primera recepción cuando ya llega el texto o el material. Al recibir o al ingresar cualquier material, ya sea por la vía que sea, lo que hace también el técnico es hacer un ingreso mínimo. Y aquí me quiero detener porque para nosotros es muy importante, como les digo, reconocer un registro. Lo que hacen ahora actualmente, los técnicos no profesionales, digámoslo de esa manera, es ingresar autor y título y a veces ISSN, que son los datos que reconocen. Sería muy importante que pudieran reconocer y poder seleccionar bien un registro para la copia de catalogación, porque eso también es algo que ellos pueden hacer. Copiar un registro que venga de otra institución, si la tecnología lo permite, y copiar exactamente el que corresponde a ese libro, la edición que corresponde, el número de páginas, la editorial, etc. Tener el conocimiento suficiente para hacer esa copia, transcripción exacta. Eso es eso o el ingreso mínimo. Y se ingresan las copias con algunos datos. Eso se hace en adquisiciones. Todavía no pasamos a la segunda etapa, que es el proceso. Dentro del procesamiento, que es escribir física e intelectualmente cada título, como les digo, si se copió esa información, a lo mejor la descripción ya viene hecha, con algunos datos. Ahora, hay ciertas cosas que sí ahí se modifican, porque se adaptan a las políticas de cada institución. Generalmente lo que uno copia viene de bibliotecas extranjeras que están en otros idiomas, por lo tanto hay que traducir los términos a nuestro idioma. Eso ya lo hace el biblioteca. Y en esta etapa, en el procesamiento. Pero acá se siguen ingresando copias, porque a lo mejor lo que llegó fue un registro, adquisiciones, un libro que ya tenía un registro previo, o sea, solamente son copias al libro que ya hay ahí. ¿Qué hace acá? Traspasa inmediatamente a procesos técnicos, y acá se ingresan las copias que han llegado en ese momento. Y también acá se prepara, lo que decimos, prepara físicamente lo que es físico. Pueden ser libros o material audiovisual o incluso CD. ¿Y en qué consiste la preparación física? En ponerles un barbete, en pegarle generalmente los sensibilizadores, porque quiero hacer también la diferencia que varía un poquito entre la biblioteca que tiene estantería abierta y la que tiene estantería cerrada. Ahí varía un poco el trabajo del técnico. Hay muchas bibliotecas en este minuto que ya tienen estantería abierta, por lo tanto los usuarios ingresan directamente a la colección y ellos seleccionan lo que necesitan. Por lo tanto, hay poner un buen barbete, poner bien los sensibilizadores, ingresar, qué sé yo, las etiquetas de códigos de barra para un préstamo automatizado. Todo eso también es una tarea para la que se deben preparar.
¿Qué son los sensibilizadores? Perdón, toda la razón, el sensibilizador es la alarma que se le pone a todos los libros para evitar que el usuario salga con él sin pasar por el proceso de préstamo, para decirlo elegantemente. Y claro, estas bibliotecas que tienen estantería abierta suelen tener detectores de esta... ¿Cómo se pone la alarma? ¿Como una bocina? No, eso es información confidencial. Eso es información confidencial. Bien, acá tiene un registro de ítem, o de ejemplar o de copia en realidad, que es lo que... Se fijan que hay varios datos que se ponen en un registro de ítem. En qué institución se encuentra, a qué copia corresponde, a qué colección pertenece, y según eso cuántos días se va a prestar, porque esa información que para el usuario es muy importante. Y los famosos códigos de barra, que son los que permiten hacer los préstamos, que es como el que con el carnet de identidad del usuario se valida en el minuto de préstamo. Eso es más o menos, este es un ejemplo de la Universidad Católica, de Aleph, claro, de Aleph, cómo se ve un registro de ítem, o de ejemplar o de copia. Cualquier duda, por favor, no pregunte. Claro, esta es la pantalla de trabajo del técnico que ingresa. Claro, tiene a todos cada uno de los campos, que es lo que visualiza el usuario. Ya, y bien. Y eso es un poco el trabajo interno que se hace. Una vez que ya salió de procesos técnicos, pasa inmediatamente hacia la parte de servicios públicos. Y ahí está a disposición del usuario, pero también hay ciertos procesos que hay que realizar ahí que les va a explicar nada. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna consulta, no? Bueno, entre los servicios que se ofrecen en una biblioteca nosotros queríamos hablar de la hemeroteca. Como les contó Guillermo anteriormente, la hemeroteca es el lugar donde se encuentra la colección de revistas. ¿Ya? Las revistas tienen un proceso algo diferente a la colección de los libros, porque uno ingresa un título de revista, pero como constante, dependiendo de la frecuencia, están llegando varios números al año. Entonces aquí es el técnico el que hace este registro de números, de cada número de un título de una revista durante un año. Entonces para eso hay varias formas de hacerlo. Puede ser la mantención de un carnet, o un ingreso fascículo a fascículo, o también creo que hay algunas bibliotecas que aún usan este fichero control visible. No sé si alguien lo ha visto. ¿Lo han visto alguna vez, el fichero de las revistitas? Esa es una cosa. Lo otro sería el control de ingresos y la reclamación. Entonces, este es un ejemplo del sistema Millennium, que es de la mantención del carnet. Esta fichita es casi lo mismo, imita el fichero control visible este impreso que existe en algunas bibliotecas. Entonces, acá vemos que son los datos del título, la existencia, que es qué volúmenes y números y de qué años existen en la biblioteca en la que estamos nosotros, y aquí el técnico lo que tiene que hacer es ir ingresando número a número que va llegando a la hemeroteca. Entonces el usuario, al mirar en pantalla, rápidamente puede tener la información de lo que está recibido y lo de que aún no ha llegado. ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Pregúntelo. Es que veo The Journal of Adhesive Dentistry, supongo que para pegar placas o cosas así. Pero, ¿qué nivel de inglés debe tener un técnico para hacer este trabajo? ¿Ninguno o alguno? Algún nivel. Ya. Algún nivel técnico. ¿El de colegio está bien o mal? Yo creo que está bien. Bien, sí. ¿Sabes dónde va a Sí, ser lo más? porque lo que pasa es que aquí, en este caso, por ejemplo, esta información, la información del título y todo va a estar ingresado en el catálogo. Ya en procesos técnicos eso va a estar ingresado. Entonces lo que él necesita saber es qué números han llegado. Y ahí a lo más le van a salir los meses en inglés, que todos lo sabemos en nivel de colegio, entonces no es un nivel tan alto. Pero ¿sabes en qué claro, siempre tienen asesoría y apoyo, pero en qué etapa
adquisiciones. En adquisiciones y en otra de los procesos que vamos a ver acá, yo creo. Cuando, perdón, puedo preguntar, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes contrata técnicos, ¿qué entrevista le hacen? ¿Le hacen una entrevista como dirigida, técnica también? ¿Evalúan el nivel de conocimiento de idioma también o no? En el caso... Todo campo. Claro. A ver, en el caso de la Universidad de los Andes, varía dependiendo de la labor que el técnico va a hacer. No son las mismas exigencias porque tampoco es la misma remuneración para un técnico que va a estar en alguna etapa como para el que va a estar en otra. Y yo diría que la que requiere un nivel un poco más alto es precisamente la de adquisiciones. Porque ahí manejan mucho, no directamente el dinero, pero sí los costos. Porque en el fondo la compra, la adquisición en sí, con lo que compra con dinero, eso lo hacen generalmente las cotizaciones, la recepción. Entonces es como bien delicado el trabajo, porque si pidieron, qué sé yo, 20 copias y recepcionaron 5, pero dieron por recibidas las 20, no estoy poniendo una exageración, pero hay que tener, ahí hay un grado de responsabilidad un poquito más alto. Y en esos casos sí se ha preferido contratar a alguien que tenga algún conocimiento de contabilidad o algo un poquito más. Pero no necesariamente inglés. Es que generalmente llegan con un nivel de inglés necesario. Básico. Porque ahora, las conversiones las se hacen cartas y todo eso lo dólares. maneja el profesional. O sea, lo que es la correspondencia la maneja generalmente el profesional, pero sí ellos tienen que entender cierta cosa básica. El tipo de material, en qué idioma está, y si la cotización la hace con una persona extranjera, y la conversión de dinero y todo eso. Exacto. Ahora, en catalogación también se puede necesitar un poquitito para identificar las ediciones. O sea, si en catalogación hay pone que necesitamos identificar las ediciones, lugar de publicación, editorial, etcétera, también. Pero lo que sí yo les puedo contar es que en la práctica uno va aprendiendo mucho inglés usando las herramientas. Eso sí que es lo que le decimos a nuestros alumnos también, porque es un temor el inglés, es un tema, ¿sí? Entonces, mientras uno va trabajando, igual va aprendiendo hasta inglés técnico. Hay casos tipo, ahora con el asunto de las películas es un caso bien especial, porque a veces, y eso es algo que nos ha pasado, y nos pasó cuando estábamos en la Universidad Católica, ¿te acuerdas? Sí. Que se encargó una cosa y llegó otra. Por ejemplo, se encargó las películas de la música de la Guerra de las Galaxias, y nos llegaron las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿te acuerdas? Sí. Hay veces ese tipo de errores se puede cometer ahora que hay diferentes formatos, diferentes manifestaciones y con las zonas para los videos, por ejemplo, que no son, a veces no se puede leer, o piden una película pero resulta que no está doblada al idioma que el usuario que la solicitó necesita. O a veces no, porque a veces son profesores de inglés que quieren que el texto venga en inglés y no traiga doblaje. Entonces, en ese tipo de cosas es importante tener cuidado. ¿Algo más? No, es que ella es del módulo de empleabilidad, entonces le interesa a Cristina y quería que yo preguntara las características de la empleabilidad, pero además me preguntaba si en la malla de la carrera existe administración. Yo digo que no es tan fuerte. No es tan fuerte acá. Ni en la carrera nuestra tampoco, tampoco, y es necesario por lo que sea. Sí, igual uno va a hacer. Gerencia alguna. Este es otro ejemplo, estamos en el registro de ítems de números de títulos de una revista. Este otro ejemplo está en el sistema LEF, el sistema que usamos en la Católica. Es muy parecido a lo de los libros, pero la diferencia es que aquí en la copia nosotros ponemos los datos de numeración y de cronología, o sea, qué volumen es, qué número, de qué mes y qué año. Que eso es el dato identificatorio de un número, de un fascículo de una revista. Así lo ven nuestros usuarios,
en la pantalla los números de una revista. Entonces ellos ven el dato de la COPE, que es lo que yo les decía, volumen, número y la cronología año, meses, en qué biblioteca está, la colección en la cual se encuentra. El estado tiene que ver con el tiempo de préstamo que tiene ese material. En este caso su sala es un préstamo por 2 horas nomás. Y el código de barra, que como le decía Hortensia, es como el número de carnet de cada material bibliográfico y el cual nos ayuda a efectuar el préstamo. Control de ingreso. Entonces nosotros estamos ingresando los números de una revista que han llegado en el año. Es importante que cada cierto tiempo, eso depende de la biblioteca y de la cantidad de títulos que tenga, haga una revisión de cuántos de los títulos vigentes, de los números que me han llegado en el año o el año anterior. ¿Por qué? Porque muchas veces, como son títulos que pueden venir del extranjero, se demoran un poquitito, y además muchas veces a uno no le llega un número de un título de una revista. Hay un título de una revista, pueden llegar 4 números al año y tengo solo 3. Entonces, ¿qué hago con ese número que no me llegó? Tengo que reclamarlo al proveedor. Entonces ese es el control de ingresos y la finalidad es hacer el reclamo de los números que no me han llegado. Eso es súper importante en una hemeroteca y ese es un trabajo que hace el técnico, porque no podemos quedar sin un número, o sea, con la colección incompleta. Entonces hay que estar súper atentos a eso. Entonces,